Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Tomen nota del servicio del viernes y no del domingo. Se los digo con seriedad, hermanos. No vaya a ser que venga el domingo ahí, no haya nadie y piense que se quedó. Que vino Cristo por su iglesia y me quedé, va a decir, no, hermano, va a ser el viernes. Amén. No se le vaya a olvidar. Traigo suficiente pila ahí en mi máquina, pero no vaya a ser también, yo siempre me preparo, pero resulta que no tiene el tercero. El tercero, si alguien me ayuda, por favor, ahí. Estábamos escuchando todos los anuncios, hermanos, y todas esas actividades que tienen y que van a tener y que han tenido durante todo el año son actividades de grande bendición para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Porque es una bendición, hermanos, ser un hijo de Dios. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de ello? Es una grande bendición ser llamado por Dios su hijo. Y damos gracias a Dios. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por amarnos, considerarnos y también, Padre, por ser paciente con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, ministranos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Las bendiciones de nuestro Dios. Qué bendición, hermanos, que seamos llamados hijos de Dios. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios, o dice Dios en su palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Parafraseando esto, no tiene nada que ver ya con el aspecto natural, físico, con el cual usted y yo nacimos de una manera físicamente. No, tiene que ver con algo espiritual. Un nacimiento de arriba, un nacimiento del Padre, un nacimiento de Dios. Hermanos, cuando venimos a los caminos de Dios, esto es algo bien importante que usted y yo debemos de considerar. Cuando venimos a los caminos de Dios, Él nos da una identidad. Él nos da una identidad. Él sabe que requerimos de esa identidad. Él sabe que vivíamos extraviados, y el vivir extraviado es vivir fuera de la voluntad de Dios, sin rumbo, sin esperanza, sin fe, sin saber quiénes somos. Y ante esa situación, iglesia, sin identidad, en la cual vivíamos prácticamente todos nosotros, vivíamos con muchas necesidades, con muchos factores que, si nosotros nos ponemos a recordar, podemos identificar, por ejemplo, que esa falta de identidad, pues teníamos o vivíamos sin motivación, vivíamos sin propósito, vivíamos en ansiedad, desorientados, teníamos un sentimiento de vacío en nuestro corazón, había fatiga, debilidad, desgano. Nos levantamos una y otra vez en una rutina de una vez más lo mismo y lo mismo. Había tristeza, depresión, dudas, indecisión,
falta de confianza en nosotros mismos, en todos. Vivíamos, como dice la Escritura, sin esperanza y sin fe, en una total condición vulnerable, buscando en el lugar desafortunadamente menos indicado. Y esto era la condición de cada uno de nosotros y sigue siendo la condición de todas las personas que no tienen identidad. Viven sin esperanza y sin fe. La falta de identidad, iglesia, la falta de identidad, la falta de propósitos en la vida hace que nunca se conozca el rumbo a seguir. Y en esa falta de estar enfocado en algo, no hay una dirección correcta. No hay esa motivación de buscar cada día lograr los objetivos que tengo que cumplir en nuestro diario vivir. Por ejemplo, hay personas que en esa falta de identidad, sin esperanza, sin fe, sin motivación, iniciaron en un propósito en su vida. Por ejemplo, cada año iniciaban, hoy sí voy y próximamente viene enero, ¿no? Vienen los proyectos, los planes, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a avanzar en madurez y consagración en la área que usted tiene o que tenía como filosofía. Y sin embargo, llegaban pocos días y se olvidaba uno de los propósitos. Sin identidad, hermanos, no hay visión de Dios en nuestra vida. No sabemos a dónde vamos. No sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Pero cuando venimos al Dios y Padre Celestial, aquel hacedor y redentor de nuestras vidas, viene y entonces pone su sello. Pone su sello en nuestro ser, pone su sello en nuestro corazón y nos da identidad. Y ese sello es: este es un hijo de Dios. Este es mi hijo amado, al igual que el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, hermanos. Dios nos da identidad. Dios nos da propósito. Dios renueva nuestras fuerzas cada día para seguir adelante en una pasión por lograr los propósitos de Dios para nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de ustedes y lo va a lograr. Y no solamente eso, hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas a través de cada uno de sus hijos. Debemos tener esa convicción en nuestro corazón. Hermanos, qué bendición, pero con mayúsculas, ser llamados hijos de Dios. Pero al principio no era así. Y esto nos debe de llevar a meditar en nuestro corazón que qué necesidad tenemos de regresar a los caminos sin Dios, a vivir sin identidad, a volver atrás. Hermanos, ¿qué buscamos allá? No hay nada absolutamente. La mayoría de nosotros vivimos en esa condición y ya sabemos y tenemos las pruebas objetivas en nuestra propia vida que no hay nada fuera de Dios. Y Él nos recibió. Así lo leímos: a lo suyo vino a cumplir su propósito y los suyos no le recibieron. Compréndase, su pueblo, el judaísmo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entramos todos los gentiles, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, qué bendición. Pero al principio no era así. En Tito, precisamente 3:3, nos lo deja por escrito el Señor en su palabra. ¿Por qué?
Porque precisamente no recuerda que éramos en la vida pasada, sin Cristo, sin tener una identidad bien dirigida. Dice Tito 3:3, menciona a Dios en su palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo, y ahí viene la lista de cotejo, ¿verdad? Y yo creo que todos vamos a empezar a palomear ahí. Éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, hasta con la suegra, hermanos. Gloria a Dios que Él cambia nuestra condición. Versículo 4, pasemos al versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los seres humanos, porque cuando leamos en la palabra de Dios, hombre se refiere al ser humano, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, palabra clave, regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, con el cual nos selló, hermanos, nuestro corazón, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No olvidemos, hermanos, para poder ser herederos de todo lo que Dios quiere, de todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, es necesario ser hijos de Dios. Pero el ser hijos de Dios no es un título externo. El ser hijos de Dios no es un ropaje externo. El ser hijos de Dios es una condición del corazón. Es una condición interna del corazón. Porque si solamente son vestiduras externas, hermanos, por ahí hay un dicho que dice: aunque la mona se viste de seda, ¿verdad? Mona se queda. Primera de Francisco 2:24. Es eso, hermanos. El ser hijos de Dios es algo de nuestro corazón. Es algo que Dios provoca y hace, y que nadie ni nada puede lograrlo. Absolutamente nadie ni nada, sino solamente el Señor nuestro Dios. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy renacido de Dios? ¿Soy renovado en Cristo Jesús? Comprobémoslo a la luz de la palabra de Dios. Mire, hermano, el ser llamados hijos de Dios es una grande bendición que es dada por nuestro Padre Celestial. Y no solamente se limita a una oración mágica, no, es una verdadera entrega, reconociendo nuestra condición, dándonos cuenta de nuestra condición, para entonces pedir a Dios que venga y more en nuestro corazón y nos selle con su Espíritu Santo, siendo ahora de su propiedad. ¿Cuántos somos propiedad de Dios, hermanos? Gloria a Dios. 5 aspectos, iglesia, 5 aspectos que nos confirman que somos hijos de Dios. 5 aspectos, y yo quiero que se goce, porque cada uno de estos usted los va a recibir en su corazón y va a confirmar que usted y yo somos un hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y nadie puede venir a sembrarle una mentira, porque si usted es un hijo de Dios, la voluntad del Padre Celestial se va a cumplir en usted y en cada uno de nosotros. Número 1, hermanos, en un hijo de Dios opera un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Tito 3:4, ya lo leímos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, obviamente de nuestras vidas,
por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos hace sus hijos y Él es el único que puede reconocernos como sus hijos. ¿Cuándo y qué tuvo que haber acontecido? Cuando por medio de Cristo hace de nosotros una nueva creación, una nueva naturaleza, la cual no está fundamentada en la antigua naturaleza humana caída, no, está fundamentada en una nueva creación, en una nueva condición, en la regeneración e ir creciendo en la renovación de nuestra mente por el lavamiento de la palabra. Esto es, al nosotros leer la palabra vamos purificando nuestras vidas, vamos llegando, como dice y espera Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3:1 dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos estamos, en el buen sentido de la palabra y del término, bien afanados por hacer la voluntad de Dios? Bien apasionados, hermanos, por conocer su voluntad, vivir en su voluntad y hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. No solamente los domingos, no solamente aquí, hermanos. Cristo, el Señor Dios, está donde hay un verdadero adorador. En su casa, en el trabajo, cuando va en camino a donde quiera que vaya, si usted tiene conciencia de Dios y está adorando a Dios verdaderamente, y no necesita cerrar sus ojos ni tener actitudes ahí religiosas, simple y sencillamente gozándose en su corazón, porque Dios de adentro le confirma y nos confirma que somos hijos de Dios. Piensen, dice el versículo 2, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. No olvidemos que un principio que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de los evangelios es que el vino nuevo se pone en odres nuevos, ¿sí? De otra forma no hay compatibilidad. Viene el Espíritu de Dios, un espíritu nuevo para nosotros, porque no estaba en nosotros, pero va a posar en un odre nuevo, en una naturaleza nueva, en una condición nueva de un ser arrepentido que reconoció su vana manera de vivir. Hermanos, para ser reconocidos hijos de Dios es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de arriba, es necesario nacer en el Espíritu. Y esto lo explica muy claramente el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan. Vayamos, acompáñeme por favor. Escuche bien, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, escuche bien, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, para no balconearse, ¿verdad? Para que no lo vieran. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, escuche bien, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que el Señor Jesucristo abordó rápidamente en esa escritura, no vas a comprender nada hasta que no estés de este lado en una nueva condición. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo nunca vas a experimentar verdaderamente la bendición de ser hijo de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que nació naturalmente, pues es una persona natural y no pasa de lo natural. Sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y pasa de ser un hombre natural a un hombre sobre lo natural. Lo digo así para no confundir el término sobrenatural, porque luego ese término como se oye así como muy elevado, ¿no? Para pasar de lo natural a lo que está sobre lo natural. O sea, simple y sencillamente viviendo en Dios, en Él, que Él está sobre lo natural, sobre lo limitado, sobre lo humano. Esa es la realidad, hermanos. No te maravilles de que te dije, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que significa, hermanos, que quien es un hijo de Dios nace 2 veces, pero solamente muere una sola vez. Nace físicamente de forma natural, nace espiritualmente, pero solamente muere físicamente, porque en el Espíritu vive y reina junto con Cristo. Y va a su presencia simple y sencillamente porque es un hijo de Dios. Hermano, en un hijo de Dios operó el nuevo nacimiento, una nueva condición. ¿Qué pruebas objetivas tenemos de ese nuevo nacimiento, hermanos? La primera prueba objetiva, hermanos, es que usted está aquí. Porque esto usted en su corazón lo tiene como prioridad. Llevar a cabo el mandamiento de Dios de no dejarnos de congregarnos como algunos de repente tienen por costumbre. Hermanos, exhórteles a que es necesario congregarnos, porque como hijos de Dios, también en la congregación recibimos las añadiduras de Dios. Miren, nada más volteé para allá y volteé para acá, la gran familia que tenemos en Dios como hijos de Él. Hermanos, yo quiero decirle lo siguiente: quizás muchos de nosotros tengamos muchas fallas, muchos errores, pero nuestro corazón ama a Dios. Y en ese amor de Dios nos amamos los unos a los otros. Y en ese amor de Dios deseamos lo mejor para ti, mi brother. Deseamos lo mejor para ti, mi hermano. Deseamos lo mejor para ti, hermana. Y juntos, unánimemente, es lo mismo. Porque nos amamos simple y sencillamente porque somos hijos de Dios y estamos en una nueva condición, en un nacimiento en el Espíritu. Número 2, hermanos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Ya no somos guiados por nuestra carne ni por nuestras pasiones, ya no somos manipulados por nuestras emociones, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. De tal forma que ¿a dónde nos guiará el Espíritu de Dios? A toda verdad, al orden, a ser disciplinados, a ser obedientes. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ¿sabe qué, iglesia? El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La traducción lenguaje actual, que son palabras más comprendibles en este siglo XXI, dice lo siguiente: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Hermanos, para ser guiados por el Espíritu de Dios,
Antes es necesario conocer a Dios, y no podemos conocer a Dios sino por medio de su palabra. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, que ya tiene vida en el Espíritu, necesita comer, necesita alimentarse, y el alimento espiritual sano que trae vida a nuestro ser es la palabra de Dios. Hermanos, esta mañana desayunó palabra de Dios. Debemos exponer nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios. De otra forma no va a haber crecimiento, no va a haber madurez. Y entonces el Espíritu Santo, pues, aunque nos va a querer dirigir, nosotros somos los que no vamos a poder obedecer. Creo que en una ocasión ya les puse este ejemplo, ¿no? Acuérdense que el Espíritu Santo en el momento adecuado nos va a recordar lo que en un momento recibimos como alimento espiritual. Pero si no estamos recibiendo alimento espiritual, ¿qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo? Solamente vamos a vivir confundidos, hermanos. Un hijo de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Un hijo de Dios es un nacido de nuevo. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos tiene que guiar y poner en nuestro corazón la necesidad de alimentarnos espiritualmente con su palabra, para entonces saber cómo decidir en cada momento de nuestras vidas. Esto es, cuando conocemos la palabra de Dios, en el momento necesario va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, siendo el Espíritu Santo quien nos está trayendo a la memoria su palabra, la palabra de Dios, y entonces accionar en ello. Accionar en lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Como característica, entonces, el Hijo de Dios, al ser guiado por el Espíritu, obedece a Dios. Obedece a Dios. Mire, si estamos ante una situación que tenemos que decidir, el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón y va a traer esa palabra que ya está engendrada en nuestro ser, la va a traer a memoria, y tenemos que accionar en esa palabra. Porque si, hermanos, podemos vivir engañados. Si yo sé la palabra, porque leo la palabra, porque escudriño la palabra, pero cuando viene la situación no decido conforme a la palabra de Dios, entonces estoy leyendo solamente en el intelecto y no me está dando vida. Solamente tengo conocimiento, pero no me lleva a obedecerlo. Y eso nos habla de que podemos dudar que hemos nacido de nuevo. Hebreos 5:8 dice la palabra de Dios así: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna. ¿A quién? A todos los que le obedecen. Una característica de un hijo de Dios es que obedecemos la palabra de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios. Número uno, pues, hay un nacimiento. Un hijo de Dios experimentó un nuevo nacimiento en el Espíritu. Número dos, los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Número tres, hermanos, el hijo de Dios reconoce la voz de su Padre. ¿Sabe que un hijo de Dios va a identificar claramente cuando alguien está predicando una mentira? No le recomiendo que lo haga, pero en internet hay mucha predicación de la mentira y que se presenta como si fuera palabra de Dios. Hermanos, un hijo de Dios lo sabe identificar fácilmente, rápidamente lo identifica cuando muchas veces, fíjese bien, muchas veces se da la palabra de Dios, pero dándole un sentido incorrecto. Y eso rápidamente el Espíritu Santo prende focos rojos, ¿sí?, alertándonos de que eso no es la sana doctrina. Hermanos, el Hijo de Dios reconoce la voz de su Padre. En Juan 10:2 dice lo siguiente: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Versículo 14, yo soy el buen pastor, hablando el Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, cuando viene algún sueño, fíjese bien, pero no estoy hablando de cuestiones ahí que de repente se tergiversan. Por ejemplo, hay personas que dicen, oiga pastor, ayer soñé esto. Piensan que uno es José el soñador, pero no. Oiga pastor, ayer soñé esto. Yo le digo, a ver, explíqueme su sueño. Y ya, y me dice, y yo identifico que es palabra de Dios. Le digo, gloria a Dios, ese sueño es la palabra de Dios. Qué bueno que se acuesta soñando la palabra de Dios. Y en el sueño Dios le habla y le reconfirma su palabra. Pero si de repente dice, soñé esto y no es lo que dice la palabra de Dios, aguas con los tacos que se está comiendo. Bájale de 5 a 4. Entonces, hermanos, todos, ¿verdad? De repente soñamos algo. Y soñamos la palabra de Dios, gloria a Dios. Es recordando simple y sencillamente hasta en nuestro sueño. Y le garantizo que no tuvo pesadillas, sino disfrutó de su sueño y se levantó, mire, bien descansado y con un propósito en su vida, porque aún en su sueño Dios ministra nuestro ser. Amén, porque somos hijos de Dios. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Un niño, hermanos, un niño de los que estaban aquí, niños y niñitas, reconocen la voz de su papá. O sea, yo no sé, de repente posiblemente puedan ustedes hacer hasta el ejercicio, ¿no? Solamente es un ejemplo, pero le ponen una bendita a todos sus niños y las niñas, y entonces se ponen sus papás aquí y empieza a hablar. Uno, le garantizo que llega a su hijo a la dirección correcta. Porque el hijo, hermanos, reconoce la voz de su padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Algo que nos debe de hacer meditar, mire hermano, algo que nos debe hacer meditar, aún si usted tiene mascotas en su casa, reconocen su voz. No existe nada más. Debemos nosotros reconocer la voz de nuestro Padre Celestial. Hermanos, un hijo reconoce la voz de su padre. Número 4, y esto a muchos no les gusta. Y aquí es donde empezamos ya. ¿Por qué no dejó hasta el punto número 3, oiga? ¿Por qué no lo dejó hasta el punto número 3? Hermanos, porque es necesario. Y se lo digo con todo el amor del Señor. Porque es necesario. Un hijo de Dios es corregido por su padre. Esa es una realidad. Lo repito, un hijo de Dios es corregido por su padre. Es necesario, hermanos. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirijo, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, corrige y azota, ¿verdad? Le da a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, hermanos, usted, no necesito decirlo, usted se ha dado cuenta que en este mundo hay desorden. Este mundo está totalmente desequilibrado. Este mundo está viviendo totalmente antinaturaleza. Este mundo se le ha olvidado el sentido común, la lógica, y está distorsionando todo. ¿Sabe por qué? Porque los padres no enseñan a sus hijos. Y cuando el hijo se equivoca y comete alguna imprudencia, se le deja sin disciplina. Y no hay corrección. Y entonces cada quien hace
lo que bien le parece, lo que se le ocurre, dándole rienda suelta a todo el desorden. Hermanos, Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, versículo 8, si se os deja de disciplina, de la cual todos vosotros han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, demos gracias a Dios porque Dios nos disciplina, porque nos estamos dando cuenta que somos sus hijos, porque le interesamos y porque no nos quiere que nos alejemos de su redil, que no nos salgamos de su cobertura. Y entonces viene la disciplina a través de una circunstancia, a través de una exhortación del pastor, a través de una exhortación de un hermano en el amor del Señor. Hermanos, dejémonos querer por Dios, dejémonos disciplinar por Dios, porque es una señal de que somos hijos de Dios y que nos ama y quiere salvaguardar nuestras vidas. ¿Qué padre? Lo voy a parafrasear. ¿Qué padre no le puso a su hijo pequeñito cuando estaba iniciando a caminar un corralito para que no se lastime? Pero posiblemente haya padres que dicen, no, pues que se caiga. ¿Verdad que no somos así nosotros? ¿Verdad que comprendemos cuál es el amor de Dios para con nosotros sus hijos? Gloria a Dios, hermanos. Si viene la disciplina del Señor, aguantemos, porque es por amor, porque simple y sencillamente es una palomita. Señor, gracias por disciplinarme, soy tu hijo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos aceptar la disciplina del Señor, que al principio pues puede ser molesta, puede ser que nos traiga dolor en nuestro corazón, sin embargo necesaria. Así lo dice la Escritura. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero va a haber dos caminos después de la disciplina: o nos amargamos o somos, ¿sí? Como dice, edificados. O dice, es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, al presente de tristezas, pero después da fruto apacible, en los que en ella han sido ejercitados. Si somos ejercitados, entonces vamos creciendo. Pero si no, hermanos, vamos a ir alejándonos cada vez de Dios. Hermanos, muchas personas dicen, no, pero pues qué tanto, es poquito. Ay, no sé, ni se ve, ni se nota. Quienes manejamos, ustedes si manejaron en una ocasión, ¿sí sabe cuál es el transportador? Cuando usa la regla, el compás, las escuadras. ¿Sí se acuerdan de eso? Creo que de tercero, de cuarto de primaria, no sé, imagínense. Había un transportador que medía los grados. Entonces, hermanos, medio grado, es más, un cuarto de grado de desviación, póngale tiempo, distancia, y va a haber una gran brecha entre ellos, entre lo correcto de Dios y un cuarto de grado de desviación. Después vamos a andar bien lejos de la palabra de Dios o de la voluntad del Padre Celestial. Por eso el Señor, cuando, mire, si usted observa, una de las herramientas del pastor era un cayado, ¿sí? Y también era un bastón que tenía una curva hacia arriba, ¿no? Una curva. Cuando una ovejita se quería descarriar, ¿qué es lo que hacía el pastor? La jalaba. ¿Dónde vas? ¿Cómo que el cuarto grado ahí? No, véngase para acá. Porque después iba a andar allá. ¿Y qué iba a pasar si se alejaba de la manada o del rebaño? El león. Acuérdese que el depredador devora a las enfermas, a las débiles, a las inmaduras y a las que se descarrían. Por eso el Señor siempre está exhortándonos y exhortándonos en amor, para que no venga esa situación a nuestras vidas.
Los discípulos en muchas ocasiones y la gente que escuchaba las enseñanzas del Señor Jesucristo, pues a veces les causaban molestia, a veces se quedaban pensando y no comprendían por qué la enseñanza tan directa del Señor Jesucristo. Entonces en Juan 6:60, en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 60, queda precisamente este testimonio. Dice la Escritura: al oírlas, estas palabras que de repente eran muy duras y muy confrontantes, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ofende, molesta. ¿Sabe cuál es la frase que usa la Reina Valera? Redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Qué significa o cómo se traduce redarguir? Incomoda. Incomoda la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, esta palabra, esta escritura, es la verdad absoluta. Le repito, la escritura, la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Y sabe por qué mucha gente no quiere venir a la verdad absoluta? Porque la verdad absoluta evidencia la mentira, evidencia lo torcido, evidencia lo incorrecto, evidencia lo que no es delante de Dios atinado, evidencia el pecado, pues, así de sencillito. Al oírlo, pues, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos también se empezaron a incomodar y murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende también a ustedes? Y más adelante dice: ¿también vosotros os queréis ir? ¿Qué? Y con toda misericordia y con todo amor les explica: ¿qué no se dan cuenta lo que estoy enseñando? Que lo que contamina al hombre no lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, que son las maledicencias, los malos pensamientos, las amarguras, el odio. Sin identidad es lo que sale, hermanos. Sin identidad es lo que sale. Qué bendición, iglesia, que seamos disciplinados. Esto es, si somos disciplinados, estamos confirmando de que Dios nos ama porque somos sus hijos. Y demos gracias a Él. Hermanos, en un hijo de Dios, o cómo sabemos que somos hijos de Dios, que experimentamos el nuevo nacimiento. Cuando hay nuevo nacimiento, hay un orden de prioridades totalmente ajeno a lo que vivíamos antes. Ahora nuestra prioridad es vivir la voluntad de Dios, conocer y vivir la voluntad de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, somos guiados por el Espíritu. Un hijo de Dios reconoce la voz de su padre. Un hijo de Dios es corregido por su padre. Hermanos, un hijo de Dios, precisamente Dios le llama hijo. Dios nos llama a sus hijos. Cuando verdaderamente se es un hijo de Dios, no solo porque lo decimos nosotros, hermanos, sino principalmente, o la diferencia lo marca, porque Dios nos reconoce como sus hijos. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, primera de Juan 3:1. Escuche bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:9, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En 2 Corintios 6:16 dice lo siguiente: un hijo de Dios, hermanos, es un templo en donde habita el Espíritu Santo. Así dice 2 Corintios 6:16. Nosotros somos el templo de Dios vivo.
Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. O sea, ¿qué son los ídolos? Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Dios mismo dijo, así dijo Dios, y está citando el Antiguo Testamento: viviré con este pueblo, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, dice el Todopoderoso. Hermanos, qué bendición que Dios nos reconozca como sus hijos. Qué bendición que Dios nos reconozca como sus hijos. Él cuida de nosotros. Y no olvidemos, hermanos, no olvidemos, Dios ve el corazón. Dios ve nuestro corazón. Es más, hermanos, Dios nos ve desnudos. Dios nos ve desnudos. Para Él no hay, desde el corazón de nuestro ser, Él ve nuestro interior y sabe realmente quiénes somos. A Dios nadie le puede engañar. Nosotros debemos saber, como el templo del Espíritu Santo, que solo a Él debemos honrar, adorar, alabar y obedecer. Aquel que deposita su fe en cualquier cosa, no es hijo de Dios. Usted y yo debemos depositar todo nuestro ser, toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Dios que nos dio la vida, en el Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros, en el Dios que nos llama a sus hijos y nos reconoce como sus hijos. Eso es lo que nos enseña Dios en su propia palabra. Él mismo nos aclara en su palabra que no podemos tener o servir a dos amos. Solamente debe estar Él en nuestro corazón. No podemos cavilar en dos pensamientos. Solamente debemos decidir como el Espíritu Santo nos guía. ¿Y Él a dónde nos va a guiar? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Hermanos, hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor. Y debe de ser eso para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso debe de ser todos los días para nosotros. Qué bueno que celebra Día de Acción de Gracias, gloria a Dios. Qué bueno que celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre, aunque no nació el 24 de diciembre, pero es un pretexto para dar gracias a nuestro Padre Celestial como hijos de Él. Qué bueno que aprovechamos cualquier pretexto para glorificar el nombre de nuestro Padre, porque eso es lo que le agrada a Él. Porque le conviene a Él, no porque eso nos conviene a nosotros. Porque entonces estamos dando fruto de que somos hijos de Dios. Concluimos, iglesia. Ahora, en todas estas 5 características que le comenté, sabemos que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, retomamos esa imagen y semejanza de Él. Como hijos de Dios, somos amados de Dios. Como hijos de Dios somos su especial tesoro, somos ovejas de su prado. Como hijos de Dios fuimos perdonados y justificados por medio de aquel que murió en la cruz y recibió lo que nosotros merecíamos, llevando toda nuestra iniquidad, y lo llevó, dice la Escritura, hacia el fondo del mar. ¿Por qué menciona hacia el fondo del mar? Porque al fondo del mar nadie puede ir y nadie puede venir y sacar los pecados y regresarlos. Hermanos, Él nos limpió y nos hizo nuevas criaturas. Creamos en eso y depositemos nuestra confianza en Él. Hermanos, qué bendición ser llamados hijos de Dios. Qué bendición que ahora usted y yo tengamos identidad, y nuestra identidad está en el hacedor de nuestras vidas, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el cual selló nuestro corazón, y y dice en ese sello: este es mi hijo, este es mi hijo. Hermanos, y con ello un cambio total de vida, un cambio radical de vida que solo puede ser posible en Cristo Jesús, quien puede transformarlo todo, absolutamente todo. Hermanos, lo que le voy a comentar enseguida y para terminar, usted lo está experimentando.
Y si no lo está experimentando y le falta cosas por experimentar, siga aferrado a Dios, como ese encuentro que tuvo Jacob con el ángel de Jehová y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y anhelemos las bendiciones de Dios como hijos de Dios, porque ahora como hijos de Dios, hermanos, en lugar de ansiedad hay calma, paz, tranquilidad. En lugar de vivir desorientados, hay propósito y visión en nuestras vidas. En lugar de tener un corazón vacío, hay llenura y plenitud. En lugar de fatigarnos y caminar débiles o en desgano, hermanos, hay muchas cosas por hacer. La vida no nos alcanzará para todos los planes que tenemos que hacer delante de la presencia de Dios conforme a su voluntad. Hermanos, como hijos de Dios, en lugar de confusión, todo se vuelve claro, objetivo, real, tangible y emocionante, hermanos, apasionante. Hermanos, como hijos de Dios, en lugar de tristeza o depresión, hay alegría y muchas ganas de vivir. En lugar de dudas o indecisiones, hay dirección, seguridad. En lugar de falta de confianza personal, hermanos, tenemos identidad en Él. Iglesia, qué bendición ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Pongámonos de pie y agradezcamos de su misericordia, de su bondad, porque Él es el todo para nuestras vidas. Mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en ti estamos seguros. Gracias, mi Dios, porque en ti recibimos todas las promesas que tú escribiste y nos dejaste por escrito en tu palabra. Por eso se llama testamento, porque es una herencia que tú nos dejaste, Padre bendito, y porque a la muerte del Señor Jesucristo se hizo realidad todas esas promesas de bendición. Gracias, Padre, porque se cumplió la Escritura y aún resucitó y está sentado a tu diestra intercediendo una y otra vez todos los días por nuestras vidas como hijos tuyos, Padre. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos identidad. Hoy sabemos quiénes somos. Hoy sabemos que tenemos redención por medio de Cristo Jesús y una nueva oportunidad de caminar ahora conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios. Congregación llena de hijos de Dios, hijos del Padre Celestial. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.